¿Alguna vez has sentido que tu dolor es invisible para el mundo? Esa extraña sensación de caminar rodeado de gente y sin embargo sentirte completamente solo, como si un cristal invisible te separara de todo y de todos. Es el frío de la desconexión, la amarga certeza de que, aunque grites con todas tus fuerzas, nadie te va a escuchar. Esta es la historia de Mateo, un hombre que conocía muy bien ese frío. Un hombre de mediana edad que siempre lo había tenido todo bajo un control férreo, que había construido su vida sobre los cimientos de su propia fuerza, sintiéndose el arquitecto de su destino. Pero la vida, a veces, tiene una forma cruel de recordarnos que no controlamos nada. Una serie de pérdidas, una tras otra, lo habían despojado de todo aquello que le daba seguridad, dejándolo a la deriva en una ciudad que de repente parecía extranjera. Ahora caminaba por sus calles, bajo una lluvia fina y persistente que no llegaba a ser tormenta, pero que calaba hasta los huesos, reflejando el estado de su alma. La promesa de esta historia no es encontrar una solución mágica, sino descubrir cómo, incluso en la noche más profunda, una pequeña luz puede cambiarlo todo. Acompáñame hasta el final para descubrir la lección que Mateo estaba a punto de aprender. El mundo de Mateo se había encogido hasta convertirse en un laberinto de asfalto mojado y luces de neón que se desangraban sobre los charcos. Esas luces prometían un calor y una vida que a él se le antojaban lejanos, casi como un recuerdo de otro tiempo. Su orgullo, que antes era su mayor fortaleza, ahora era una armadura rota que apenas lograba esconder una fragilidad que lo consumía por dentro. Sus hombros, antes erguidos con la confianza de quien se sabe dueño de su camino, ahora se curvaban bajo un peso invisible, un peso que no tenía nombre, pero que lo aplastaba a cada paso. Su desafío no era una batalla contra un enemigo que pudiera ver o nombrar. Era una lucha silenciosa contra un vacío que crecía en su pecho día tras día, alimentado por los fantasmas de todo lo que había perdido. Intentaba llenarlo con ruido, con el murmullo de la ciudad, con largas caminatas sin rumbo que solo servían para cansar su cuerpo, pero nunca su mente. Porque en cuanto se detenía, el silencio regresaba, más atronador que antes, recordándole que estaba solo, completamente a la deriva en un océano de indiferencia. Cada noche, su ritual era el mismo. Salía a caminar sin un destino fijo, esperando que el movimiento de sus piernas pudiera, de alguna manera, poner también en movimiento su vida estancada. Pero la ciudad, con su bullicio y sus millones de historias anónimas, solo conseguía hacerle sentir más pequeño, más insignificante. Veía a la gente reír en los bares, a las parejas caminar de la mano bajo los paraguas, y se sentía como un espectador de una película en la que él ya no tenía un papel. La tensión en su interior crecía, no como un estallido, sino como una marea lenta que iba subiendo y amenazaba con ahogarlo todo. El problema que enfrentaba ya no era solo la pérdida, sino la desesperanza que se había instalado en su corazón, convenciéndole de que ya no había nada más para él. Estaba entrando en el momento más difícil de su vida, aunque él todavía no lo sabía. Quédate con nosotros para ver cómo Mateo se enfrenta a su noche más oscura y descubre la señal que lo cambiará todo. Si esta historia ya está resonando contigo, dale a me gusta y suscríbete para que juntos podamos llegar hasta el final del viaje. La dificultad de Mateo ya no era un peso, era una presencia, un compañero de viaje silencioso y frío que se sentaba a su lado en los bancos vacíos del parque y caminaba con él bajo la llovizna incesante. Los pequeños fracasos del día a día se habían convertido en heridas que ya no cicatrizaban. Un día, intentó forzar una sonrisa a la cajera de un supermercado, un gesto que antes le salía natural, pero lo que salió fue una mueca tan torcida y vacía que la mujer apartó la mirada, incómoda.
Esa pequeña desconexión fue como un golpe en el estómago. En otra ocasión, vio a un grupo de amigos riendo a carcajadas dentro de un bar, con los cristales empañados por el calor de su camaradería. Se quedó fuera, bajo la lluvia, sintiendo el cristal invisible que los separaba de ellos más grueso y frío que nunca. Ya no era solo soledad, era una prueba tangible de su invisibilidad. El mundo seguía girando, lleno de vida, de risas y de abrazos, pero él se había quedado fuera de la rotación, atrapado en una órbita muerta. Cada paso que daba por la ciudad era un recordatorio de lo que no tenía, de lo que había perdido y lo que era peor, de lo que nunca volvería a sentir. El peso en sus hombros se transformó en una armadura oxidada que le impedía moverse, respirar, vivir. La tensión en su interior crecía como una marea silenciosa, sin olas ni estruendo, pero subiendo de nivel de forma implacable, amenazando con ahogarlo todo desde dentro. La lluvia fina se convirtió en su única compañía constante, un velo gris que teñía el mundo del mismo color que sentía en su alma. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, se detuvo ante el escaparate de una vieja tienda de música. Dentro, un padre le enseñaba a su hijo pequeño los acordes de una guitarra. El niño, con sus dedos torpes, apenas lograba sacar un sonido desafinado, pero su rostro estaba iluminado por una alegría pura. El padre lo miraba con un amor tan inmenso que a Mateo se le cortó la respiración. No sintió envidia ni tristeza, sino un vacío absoluto, un agujero negro en el pecho que absorbía cualquier atisbo de luz. Fue una derrota más, pero esta vez fue diferente. Fue la constatación de que su capacidad para sentir algo hermoso se había roto. Se dio la vuelta y se alejó de aquella escena como si huyera de un fantasma, con el sonido desafinado de la guitarra resonando en su cabeza como una burla cruel. La ciudad, con sus millones de luces, nunca le había parecido tan oscura. Esa noche, el cielo se rompió. La lluvia persistente se desató en un diluvio furioso, como si el propio mundo quisiera purgarse de algo. Mateo no buscó refugio. Siguió caminando, o más bien tropezando, con el agua corriendo por su rostro, mezclándose con un sudor frío. Las luces de neón se desfiguraban en el asfalto inundado, convirtiéndose en monstruos líquidos que parecían querer arrastrarlo. Ya no caminaba, huía. Huía del recuerdo del niño en la tienda, de la mirada de la cajera, del eco de las risas en el bar. Huía de sí mismo. Sin darse cuenta, sus pasos desesperados lo llevaron a un callejón estrecho y sin salida, un embudo de ladrillos oscuros y contenedores de basura desbordados. Se detuvo en seco frente a un muro que le cortaba el paso, el final del camino. El estruendo de la ciudad se apagó de golpe, reemplazado por el sonido ensordecedor de la lluvia, golpeando el metal y el latido frenético de su propio corazón. Estaba empapado, temblando de frío y de agotamiento, atrapado entre paredes que parecían encogerse a su alrededor. No había a dónde ir, no había salida. La noche, finalmente, lo había acorralado. Allí, en el fondo del callejón, de rodillas sobre el asfalto helado, Mateo se rindió. No fue una rendición dramática, no hubo gritos ni puñetazos contra el suelo. Fue un vaciarse por completo, un dejar ir el último hilo de resistencia que lo mantenía en pie. El orgullo, la lucha, la rabia silenciosa, todo se disolvió en el agua que lo empapaba, dejando solo un hueco, un silencio absoluto en su interior. La ciudad, con su estruendo y su furia, pareció desaparecer. Solo quedaba la noche, el frío y la certeza de que había llegado al final. Ya no esperaba un rescate, ni una señal, ni un amanecer. Simplemente aceptó la oscuridad. Y en ese instante de entrega total, sin saber por qué, levantó la mirada. Fue un gesto instintivo, casi animal. Sus ojos buscaron el cielo, un techo de nubes negras y compactas que descargaban su tormenta sobre él. Pero entonces lo vio.
por una grieta imposible entre las nubes, como un pequeño desgarro en el velo de la noche, parpadeaba una única estrella. No era brillante ni majestuosa. Era una luz terca, solitaria y diminuta, que luchaba por existir en medio de un océano de negrura. No era un milagro, no era una promesa, era simplemente una prueba de persistencia. Y en ese preciso momento, algo dentro de Mateo hizo clic. Por primera vez en meses, no vio la abrumadora oscuridad, sino la increíble tenacidad de esa pequeña luz que brillaba a pesar de ella. La revelación lo golpeó con más fuerza que la lluvia. No se trataba de buscar una salida de la noche, sino de encontrar una razón para seguir adelante dentro de ella. Lentamente, con un movimiento que pareció durar una eternidad, Mateo se puso en pie. No era el mismo hombre que había caído de rodillas. El agua que corría por su rostro ya no se sentía como un castigo, sino como una purificación, lavando no solo la suciedad de la calle, sino el peso de su desesperanza. Se quedó allí, inmóvil, dejando que la lluvia lo limpiara, sintiendo cómo el frío se transformaba en una extraña claridad. Al día siguiente, el mundo no había cambiado, pero sí su forma de mirarlo. Al caminar por las mismas calles, su mirada ya no estaba clavada en el suelo, perdida en el gris del asfalto. Ahora buscaba los ojos de la gente. Vio la fatiga en el rostro de la mujer que barría la acera, pero también la dignidad en su gesto. Vio la sonrisa fugaz que un padre le dedicaba a su hija mientras la llevaba de la mano. Vio el vapor que salía de una taza de café en un pequeño local, una nube cálida que prometía un momento de paz. Empezó a encontrar esa misma estrella del callejón en los lugares más inesperados. Estaba en la amabilidad de la camarera que le sirvió el desayuno, en el color vibrante de unas flores en el alféizar de una ventana, en la melodía melancólica que se escapaba de una radio lejana. No estaba recuperando su antigua vida de control y autosuficiencia. Estaba, pieza a pieza, construyendo una nueva cimentada no en la fuerza, sino en la conexión, la gratitud y la capacidad de ver la luz en los detalles más pequeños. La transformación de Mateo no fue un final feliz de cuento, sino el comienzo de un camino diferente. El dolor de sus pérdidas no desapareció por arte de magia. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no definían todo su ser. Ahora eran parte de un paisaje interior mucho más amplio, un paisaje que también incluía pequeñas luces parpadeantes de esperanza. Aprendió que la verdadera fortaleza no residía en no caer nunca, sino en la humildad de aceptar la caída y en el coraje de levantarse, aunque fuera temblando. Dejó de luchar contra su soledad y empezó a escucharla, a entender qué le estaba intentando decir. Descubrió que al aceptar por completo su propia oscuridad, sus ojos se habían vuelto más sensibles a la luz, por muy tenue que ésta fuera. Ya no caminaba sin rumbo para huir de sí mismo, sino para encontrarse con el mundo. Cada día se convertía en una búsqueda consciente de esas pequeñas estrellas, de esos instantes de conexión que le recordaban que, incluso en el silencio más profundo, nunca había estado verdaderamente solo. La guía que tanto había buscado no estaba en un mapa ni en una respuesta externa. Había estado siempre ahí, esperando a que dejara de esconderse de la noche para poder revelarse en el brillo persistente de una sola estrella. La historia de Mateo nos enseña algo increíblemente simple, pero a la vez profundamente difícil de aceptar. Nos enseña que no podemos huir de nuestras propias noches. Pasamos la vida intentando llenar los vacíos con ruido, con distracciones, con una lucha constante contra aquello que nos duele, tal y como él hacía en sus interminables caminatas por la ciudad. Pero la verdadera paz, la verdadera guía, no llegó cuando él encontró una salida o una solución mágica a sus problemas. Llegó en el momento exacto en que dejó de buscarla. En ese instante de rendición total,
cuando aceptó su dolor, su soledad y su lugar en el fondo de aquel callejón oscuro y sin salida. Y es que, a veces, para poder encontrar la luz, primero hay que aceptar por completo la oscuridad. Hay que dejar de tenerle miedo, dejar que nos envuelva, porque solo cuando nuestros ojos se acostumbran a ella, solo entonces somos capaces de empezar a distinguir el brillo terco y persistente de la más pequeña de las estrellas. La curación no empezó con una victoria, sino con una rendición honesta y total. ¿Y tú? ¿En qué callejón te encuentras ahora mismo? Quizás tu lluvia no es de agua, sino de dudas, de miedos o de un cansancio que parece no tener fin. Todos caminamos en algún momento de nuestras vidas por una ciudad que parece indiferente a nuestro dolor, sintiendo ese cristal invisible que nos separa de la alegría de los demás. ¿Qué estrella esperas ver para sentir que todo va a estar bien? La lección de Mateo nos invita a dejar de esperar. Nos susurra que quizás no se trata de que las nubes se aparten milagrosamente, sino de atreverse a levantar la mirada justo en medio de la tormenta, de buscar esa pequeña luz que ya está ahí, parpadeando para nosotros. Esa luz puede ser una palabra amable, el recuerdo de un ser querido, una canción o simplemente la increíble resiliencia de nuestro propio corazón, porque la guía no aparece cuando la buscas con desesperación, sino cuando dejas de esconderte de la oscuridad. Esa pequeña señal, esa razón para seguir adelante, ya está contigo. Solo tienes que permitirte verla. La historia de Mateo es, en el fondo, la historia de todos nosotros en nuestros momentos más frágiles. Es un recordatorio poderoso de que rendirse a la noche no siempre es una derrota, sino que a menudo es el primer y más valiente paso para encontrar un nuevo tipo de amanecer, uno construido no sobre el control y la fuerza, sino sobre la aceptación, la humildad y la conexión. La verdadera fortaleza se encuentra en la vulnerabilidad de admitir que no podemos solos y en la sabiduría de saber mirar hacia arriba. Recuerda siempre esta verdad: la guía no aparece cuando la buscas, sino cuando dejas de esconderte de la oscuridad. Si este mensaje ha encendido una pequeña luz en ti, ayúdanos a compartirla. Dale a me gusta para que sepamos que te ha llegado. Suscríbete para seguir encontrando juntos estas lecciones de vida y comparte este vídeo con alguien que quizás, justo en este momento, necesite un pequeño recordatorio para levantar la mirada en su propia noche. Gracias por acompañarnos hasta el final.